Este es un video donde vamos a continuar mirando la economía política desde otra perspectiva, que es la perspectiva de la historia del pensamiento económico. Tuvimos un primer video y nos estamos guiando para esta óptica de abordaje, nos estamos guiando por los trabajos de Axel Kicillof, cuando participaba, era profesor de la materia de Historia del Pensamiento en la Universidad de Buenos Aires. Estamos siguiendo su forma de encarar los temas. Habíamos hecho una introducción en un primer video y corresponde ahora empezar a conversar sobre el surgimiento de lo que llamamos la economía política clásica. Para poder comprender qué es la economía política clásica, cuáles son sus representantes, sus autores, tenemos que profundizar en la historia, y además este abordaje, entrarle a la historia nos va a permitir entender mucho mejor los conceptos más técnicos de la economía. Entonces, vamos a hablar, a comentar aspectos importantes de Adam Smith. Probablemente esto nos lleve 2 videos o 3, así que vamos a introducir en este primer video algunas cuestiones. En primer lugar, debemos decir que hay una imagen construida sobre Adam Smith, una imagen construida por el sentido común, que no académico, donde se lo postula a Smith, se lo pone a Adam Smith como el padre del pensamiento ortodoxo, el padre del pensamiento liberal, el padre de ese pensamiento que opone la economía al Estado. Por supuesto que ninguna de estas cosas, esto no es así. Vale nomás tomar como ejemplo que Smith escribió en el siglo XVIII, vamos a ver en qué circunstancias hizo su obra. Tenemos que pensar y tratar de ubicarnos cómo era la vida en esa época, y vamos a entender que lo que en ese momento se puede presentar como un pensamiento liberal no puede de ninguna manera asimilarse a lo que ahora en el siglo XX, siglo XXI, se considera la vertiente actual del pensamiento liberal, que es el neoliberalismo. De manera que lo primero que hay que desmitificar es esta asociación atemporal que no respeta las diferencias entre las épocas y utiliza de manera incorrecta algunos conceptos de la obra de Smith para aplicarlos en la interpretación de la realidad actual. También es verdad de que no es Smith el primer teórico de la economía. Hubo otros teóricos anteriores. No vamos a abundar en este video sobre ellos, pero por ejemplo, Joseph Schumpeter, que fue un economista del finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que escribió quizás la historia del pensamiento económico más detallada, más importante, también coincidía en que Smith no fue definitivamente el primero. También Marx, que fue otro gran estudioso de todos los pensadores anteriores a él, no lo reconoce Smith. Marx dice que un siglo antes ya, Sir William Petty, que fue otro economista, 1623, 1687, debería corresponderle a él el título de padre de la economía.
De manera que estos dos mitos, padre del neoliberalismo, padre de la economía, son como mínimo muy discutibles. Como ustedes saben, la obra principal sobre economía de Smith es La riqueza de las naciones. En realidad el libro se llama Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, se dice la riqueza de las naciones para abreviar, y según la opinión de Kicillof, esta obra tiene un enorme valor, sin embargo no se puede pensar que constituye un sistema teórico terminado, completo. De manera que, considerando en la época que se escribió, es un avance teórico sumamente importante, sobre todo porque Smith hizo una compilación, un análisis muy profundo de todo lo que había escrito sobre economía hasta esa época. Y esto era habitual en aquellos pensadores. Era habitual que para escribir una gran obra, por ejemplo Marx, había que estudiar todo lo que había sobre el tema y sobre otros temas también. Era una concepción de lo científico, primero muy transversal, donde se jugaba continuamente con los conocimientos de física, química, astronomía, economía, sociedad. Y por otro lado, realmente se investigaba muchísimo lo que habían escrito otros autores. Smith tardó 10 años en escribir este libro, se refugió en su pueblo, un pequeño pueblo de Escocia, y lo que sí es indudable es que esta obra de Smith es la base de un sistema teórico. ¿Qué queremos decir con esto? Que la obra de Smith es un conjunto organizado de ideas coherentes y consistentes sobre los problemas económicos que se corresponde con un determinado abordaje y visión que es la visión clásica. Por ende, sistema teórico clásico, en ese marco escribió David Ricardo, en ese marco también, aunque para criticarlo escribió Carlos Marx. Y ese sistema teórico clásico sigue vigente. Hay autores y líneas de pensamiento actuales que intentan ajustarse a la forma clásica, a esta forma clásica de abordar la economía. Ya vamos a seguir hablando sobre este tema. Volvemos a insistir entonces que en estas tres cuestiones que hemos adelantado, Smith es el fundador de un sistema teórico particular que sigue vigente ha seguido vigente a través de la historia. Ese sistema teórico particular es el sistema clásico. No tiene nada que ver su visión, digamos, no podemos relacionar su visión con un supuesto liberalismo anti-Estado, tal cual decíamos, y dejaremos para otro momento la discusión de las diferencias entre el liberalismo del siglo XVIII y el actual neoliberalismo. Pasamos entonces a comentar algunos aspectos importantes, interesantes, del contexto histórico en que surge Smith y la obra de Smith. Y acá hay una primera cuestión que es muy significativa. Hay una coincidencia en el tiempo, y esto lo mencionamos en algún otro video. Hay una coincidencia en el tiempo entre el nacimiento de la obra de Smith, el surgimiento de la riqueza de las naciones, y la génesis
¿Qué quiere decir la génesis? Las primeras etapas, la consolidación de las etapas iniciales del capitalismo. Por lo tanto, la obra de Smith escribe en un momento donde está sucediendo algo. ¿Qué es ese algo? Una transformación profunda. Se está gestando, está tomando forma, se está consolidando un nuevo sistema social, un nuevo sistema de organización de nuestra especie, un nuevo sistema de vida, el capitalismo. Entonces, de ahí ustedes se comprende más claramente la importancia de conocer la historia del pensamiento sobre teoría económica, porque dada esta ligazón entre teoría y época histórica en que la teoría se escribe, vamos a ver que si conocemos la historia, entendemos mucho mejor por qué se escribieron determinados conceptos, por qué se elaboraron determinadas teorías. Para poner un ejemplo más cercano, la obra de Keynes, 1936, ya mucho más cercana en el tiempo, fue producto de la crisis del 30. Entonces, aparece entonces esta primera ubicación que tenemos que hacer, relacionar historia con procesos sociales estructurales. Revolución Francesa, independencia de Estados Unidos, importantes cambios tecnológicos, todo esto estaba en la raíz de la gestación de esto que es el capitalismo, que es el sistema que todavía permanece como sistema principal de organización de nuestra vida. ¿Cuándo nació el capitalismo? Entonces, digamos, si queremos ubicar la obra de Smith, ¿cuándo nació el capitalismo? Bien, por supuesto hay grandes autores, Immanuel Wallerstein, muchísimos autores, Brodel, a los cuales uno puede acudir muy interesantes para indagar en esta pregunta. Axel Kicillof lo resuelve muy fácilmente, intenta hacer dar una solución sencilla. Dice, nadie puede sostener que el feudalismo duró más allá del siglo XVIII. De manera que el periodo de nacimiento del capitalismo se remonta del siglo XVI al siglo XVIII. Fíjense ustedes que estamos hablando de 300 años. Perdón, de 200 años. Es un periodo de gestación muy largo. Esto nos da una idea de la duración temporal que tienen las grandes transformaciones sociales. Agotamiento del feudalismo, surgimiento del capitalismo. Si la mayoría de los autores coinciden en que a finales del siglo XVIII ya estaba consolidándose el capitalismo, quiere decir que la obra de Smith, que fue en 1776, la tenemos que ubicar ahí, en este periodo de consolidación. Sin embargo, vamos a ir viendo que no hay todavía una consolidación del capitalismo tal cual lo conocemos ahora o tal cual se conoció en épocas más cercanas. Quiero decir que Smith escribía en un momento donde estaba tomando forma el capitalismo. Entonces tenemos que analizar qué forma estaba tomando el capitalismo. Y necesariamente ahí hay que hablar de la revolución industrial, y según distintos autores que cita Axel, en esta etapa coexistían tres formas de producción. O sea, la especie humana teníamos tres formas principales de organizarnos para producir. Una era la producción artesanal independiente, el artesano, que es una forma de producción sumamente antigua. La otra es la industria doméstica, es decir, la familia y la pequeña comunidad como organizadora de la industria.
y otra es lo que se empieza a denominar la manufactura. Es decir, la manufactura implica la conformación de establecimientos, fábricas especiales que tienen una forma diferente, una forma distinta a las otras dos formas que hemos mencionado. Marx dice que cuando surge la manufactura es cuando se produce ese fenómeno social mediante el cual el obrero, el trabajador, es absorbido, subsumido por la máquina o por el proceso industrial. Nuevamente recordemos la película Tiempos Modernos de Carlitos Chaplin. ¿Por qué? Porque en esa época, la organización al interior de la fábrica, la segmentación de los procesos productivos, y Marx también ha escrito muchísimo sobre esto, cómo se organizaba el trabajo en la fábrica, era el instrumento predominante que la industria utilizaba. Más adelante en el tiempo fue la tecnología. O sea, más adelante en el tiempo la tecnología, la máquina cada vez más sofisticada con la concreción de la revolución industrial y la velocidad del cambio tecnológico, pasaríamos a la etapa de lo que se denomina gran industria. Ahí, entonces, en esta época todavía la revolución industrial no había tenido su expansión plena y estábamos en esta etapa de manufactura. Siguiendo con la explicación de por qué escribe Smith las cosas que escribe, hay que ubicarse en que en esa época, que era precisamente la salida en la Edad Media, la sociedad estaba rompiendo precisamente con esa sociedad medieval. Y sobre todo la ruptura se daba con lo que se denomina la tradición escolástica vinculada a la religión y a la teología. Es decir, había un proceso de ruptura de la sociedad con la religión. En la Edad Media era la religión básicamente lo que organizaba la vida en sociedad. Todos los pensamientos de los hombres, la organización de los hombres, cómo se comprendían los procesos sociales, estaba impregnado de esta visión teológica escolástica. La escuela de Frankfurt, que fue una escuela muy importante de pensamiento sociológico, Theodor Adorno, Horkheimer, sus representantes, llaman a la ruptura de este pensamiento la etapa de la Ilustración Europea, digamos, que Smith se incluiría como uno de los pensadores de lo que sería la Ilustración Europea. ¿Y cuál es la característica fundamental de esta forma de pensamiento? Tratar de que el hombre perdiese el miedo, que dejase de estar sometido a la religión, a la aristocracia, a la nobleza, y pensara basándose en su propia razón. Esto es muy importante de ver, porque de alguna manera implica el surgimiento de la ciencia. Es decir, ¿cómo se puede perder el miedo? Conociendo. El hombre pierde el miedo a través de la ciencia. Y la ciencia es el proceso de conocimiento donde el hombre socialmente razona, piensa. Derriba mitos, cuestiones que son producto de la imaginación, y las va sustituyendo por algo que se llama ciencia. Entonces, en este escenario, imagínense ustedes, en este escenario el capitalismo que estaba surgiendo era lo nuevo. El capitalismo representaba la novedad, aquello que rompía con este oscurantismo, con este sometimiento donde la religión y los estamentos sociales
regulaban la vida del hombre. Imagínense ustedes que todo esto que hemos mencionado, la industria, el comercio, incluso ya empieza a surgir el crédito, todos eran fenómenos muy novedosos que surgían al compás de la manufactura que hemos mencionado. De manera que el capitalismo representaba entonces lo nuevo que estaba surgiendo. Y había reacción frente a esto. Y esto es muy interesante porque ustedes también lo van a ver en otras materias. Mucho de esto nuevo que estaba surgiendo, desde la perspectiva de la religión, era considerado pecado. Por ejemplo, la usura. Existen escritos de Santo Tomás de Aquino, donde claramente plantea que la usura es un pecado. El amor al dinero, el amor al lucro, el ejercicio de relaciones, el establecer relaciones comerciales estaba visto como pecado. Ahora, ¿por qué estaba visto? ¿Por qué se le atribuía al comercio, a la industria, a la manufactura? ¿Por qué se le atribuía este título? ¿Por qué se le ponía este título de pecado? Porque implicaba un ordenamiento que dejaba de lado lo anterior. Fíjense ustedes que debemos pensar que hasta esa etapa histórica, la producción, el consumo, la industria, todo lo que el hombre hacía para garantizar su subsistencia como especie, estaba subordinado, no era creativo, estaba organizado según criterios religiosos o de tradición. Por ejemplo, el feudalismo. La producción de la tierra en las condiciones, bajo relaciones feudales, donde existían los siervos de la tierra, estaba fundamentado en un orden tradicional. La pirámide jerárquica, nobles, señores, campesinos, era lo que condicionaba la forma de producción. Entonces, si ya no había señores, si ya no había estas reglas de poder, y se estimulaba, se veía que estaba surgiendo y se estimulaba el comercio, la industria, esto no se comprendía. Y se pensaba, el pensamiento tradicional atribuía, le daba a esto un carácter riesgoso porque pensaba que podía terminar en un descontrol, en una disolución social. Fíjense ustedes qué interesante, porque esta idea de que ante las grandes transformaciones surge el temor a que la sociedad se diluya, a que los hombres ya no tengan ningún tipo de vínculo entre sí. También se está comentando mucho actualmente en esta instancia en que el capitalismo también está dando señales de agotamiento y de crisis. Entonces, después de si se rompía la tradición, venía el caos. Entonces, Smith lo que intenta hacer es descubrir, o sea, buscar argumentos para demostrar de que esto no será así. Y intenta descubrir leyes, es decir, no hay tradiciones que rigen cómo deben ser las cosas, que establecen cómo deben ser las cosas. Hay leyes de funcionamiento de las cosas. Y esas leyes no son leyes determinadas por la religión, no son leyes divinas, no provienen de Dios, sino que son leyes que se pueden entender pensando. No hay que acatarlas como una ley divina, sino se pueden comprender el funcionamiento de estas leyes pensando. Si Santo Tomás
podía explicar por qué la sociedad se organizaba de tal manera, entonces la razón también puede explicar por qué la sociedad se organiza de tal manera. Y ahí aparece esta idea de leyes sociales, la primera versión, leyes sociales, y este interés de la economía política, fíjense ustedes que se está pensando en las leyes, cómo se organiza la producción, cómo se organiza el intercambio, cómo se organiza el comercio, a través de qué leyes. Si ya no se organiza a través de principios de autoridad religiosos, ¿a través de qué se organiza? Entonces, el hecho de que el hombre se autoorganice, que producía temor, no quiere decir que venga la anarquía. Esta organización social tiene un fundamento. Y la particularidad es que estas leyes, si bien son resultado de la interacción de los hombres, son más fuertes que el hombre mismo, son más fuertes que el individuo. De ahí esto ya lo hemos conversado en otros videos, de ahí surge la idea de que el comportamiento individual está determinado por un orden social. Ahora, ¿quién y cómo se establece este orden social? Bueno, yo quiero señalar acá una versión o una alternativa de respuesta que ustedes van a estudiar, es lo que van a estudiar ustedes, porque una respuesta es el Estado, el contrato social, Rousseau, Locke. Es decir, tiene que haber leyes escritas, tiene que haber normas, tiene que haber un acuerdo explícito entre los hombres, para que no venga, digamos, si las tradiciones se terminan, para que no venga el caos, está el tema del contrato social. Ahora, en esto, que vincula directamente economía con derecho, en esta versión de por qué el orden social, hay un problema, que es, este orden social es coactivo, es decir, obliga a las personas, obliga a los individuos. Si fuese así, ¿cuál es la diferencia con el anterior? Bueno, se llegó a través de un acuerdo, pero entonces, ¿por qué son superiores? ¿Por qué el individuo se somete a estas leyes? ¿Qué debe hacer el individuo entonces? ¿Debe aceptar este orden social impuesto o hay que promover el libre albedrío? Tema de discusión, que tiene que ver con la economía y tiene que ver con el derecho. Otra explicación es decir, bueno, esto forma parte de la naturaleza del hombre, el hecho de no ir al caos, el hecho de vincularse entre sí de determinada manera y que no, digamos, formar una sociedad, forma parte de la naturaleza. Y ahí pasa, con esta concepción de que el orden social sería casi como el orden natural, es decir, el hombre tiene características que como especie, como individuo, tiene características particulares que conducen y garantizan el orden social. Y el orden social que surge capitalista no puede contradecir este espíritu, esta naturaleza humana. Fíjense ustedes que acá, en este razonamiento, que es muy de fondo, muchos buscaron, muchos autores, muchas obras, han profundizado y han buscado descubrir qué es esto de la naturaleza humana, en qué consiste la naturaleza humana. Y una de las maneras de buscarlo
buscar respuesta a esta pregunta de qué es la naturaleza humana, se ha hecho a través de experimentar o pensar qué le pasa al hombre cuando está totalmente aislado. Y ahí aparecen dos antecedentes que yo quiero mencionar. Uno es, bueno, el libro Robinson Crusoe, y otro es la película El Náufrago. El Náufrago es una película que filmó Tom Hanks hace unos años. Yo recomiendo que la miren, capaz que la recuerden, capaz que ya la vieron. Bueno, es la historia de una persona que naufraga y se queda solo en una isla. Es muy impresionante, pero muestra en una sociedad desarrollada, Estados Unidos, cómo puede suceder esto y qué pasa con el individuo en esa situación. Esto, de alguna manera, es la razón por la cual este pensamiento, este creer que la naturaleza humana es individual, la naturaleza humana surge verdaderamente cuando estamos total y absolutamente solos y aislados, está en la base de en la concepción de la racionalidad individual como base de la actividad económica. Es decir, tenemos aquí otra manera de entender, de explicar y de comprender a la teoría económica neoclásica que precisamente fundamenta su visión de las leyes económicas como una proyección de el comportamiento individual del hombre dirigido únicamente a un objetivo que no contempla a los demás. Bien, entonces, vamos a continuar en otros videos con más cosas de la obra de Smith, pero recordemos entonces que esta intención de Smith de establecer leyes que sean leyes de la sociedad surge como una alternativa frente a todos estos otros razonamientos opuestos para explicar lo que estaba sucediendo, que era la manufactura y la industria naciente.